para el jueves. Pasamos al punto siguiente del orden del día. Declaración del Consejo y de la Comisión sobre la situación del acuerdo sobre el diálogo político y cooperación en Cuba ante el trasfondo del reciente viaje del alto representante a la isla. Por lo tanto, señor vicepresidente Borrell, le doy la palabra de nuevo para iniciar este debate. Tiene usted la palabra. Mr. Borrell, the floor is yours. Señor Borrell, tiene usted la palabra. Señorías, señor presidente, señorías, como ustedes saben, el pasado 25 de mayo viajé a La Habana en mi primera visita como alto representante de la Unión. Lo había hecho anteriormente otras veces, pero no como alto representante de la Unión, sino como ministro de Exteriores de mi país, de España. Y este viaje tenía por fin cumplir con una obligación institucional, que es la celebración del Consejo Conjunto, una obligación que emana del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión Europea, que está en vigor. En dicha reunión estuve acompañado por los representantes de los 17 Estados miembros presentes en la isla. Como les digo, se trata de aplicar un acuerdo que está en vigor y que es la expresión de nuestra política hacia Cuba, acordada con los Estados miembros y basada en un diálogo crítico pero constructivo. En el contexto actual de gravísima crisis económica y social que atraviesa Cuba y de la inestabilidad geopolítica global causada por la invasión rusa de Ucrania, creo que los objetivos de ese acuerdo siguen siendo absolutamente pertinentes. Es decir, se trata de fortalecer nuestras relaciones en las áreas de diálogo político, de cooperación y de comercio, y impulsar el proceso de modernización económica y social que está viviendo Cuba, poco a poco, con el fin de contribuir a mejorar la vida de los cubanos. Fue un viaje intenso, corto, como todos, desgraciadamente, pero intenso, durante el cual no solamente me entrevisté con las autoridades, sino con otros ámbitos de la sociedad. Ante las autoridades trasladé una serie de mensajes claves que hoy creo que debo y puedo repetir aquí con la misma claridad que lo hice allí. Primero, este acuerdo nos proporciona un espacio de diálogo en asuntos en los que tenemos visiones similares, las tenemos en algunos, pero también en otros en los que mantenemos claros desacuerdos o incluso donde nuestras posiciones son contrarias. Nos pasa con Cuba y nos pasa con otros muchos países. Así, en todas mis reuniones con miembros del gobierno cubano, incluyendo el presidente Díaz-Canel, el primer ministro Marrero, el viceprimer ministro Cabrisas y el ministro de Justicia Silveira, por supuesto con el ministro de Exteriores también, reiteré, entre otros temas, la preocupación de la Unión Europea acerca de la situación de los derechos humanos, así como de la situación de personas detenidas. Tras la celebración del Consejo Conjunto, abrimos un nuevo ciclo de diálogos y uno de los resultados tangibles de nuestros intercambios fue el anuncio de una primera visita a Cuba del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, el señor Eamon Gilmore, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre y que relanzará el diálogo entre la Unión Europea y Cuba sobre esta temática. Segundo,
señalé que la Unión Europea afronta el diálogo con Cuba desde nuestros valores y principios. Y como dije, los derechos humanos y las libertades políticas fundamentales, que incluyen el derecho a la manifestación pacífica, a la elección de los gobiernos de forma libre y democrática, están en el corazón de los valores sobre los cuales se ha construido la Unión, y a ellos les damos una dimensión prioritaria en nuestras relaciones internacionales, en todas nuestras relaciones internacionales, también con Cuba, pero no solo con Cuba. Así, durante mi visita tuve encuentros privados con un grupo de personalidades, de voces críticas dentro de la sociedad cubana, que compartieron conmigo sus preocupaciones, inquietudes y esperanzas. En tercer lugar, también trasladé a las autoridades cubanas la necesidad de continuar con el proceso de reformas que han emprendido como una de las maneras de atajar la grave crisis económica y social que atraviesa Cuba. La Unión Europea desea incentivar y apoyar esas reformas desde la fortaleza que nos da nuestra presencia económica en la isla, que está muy por encima de la de otros actores influyentes en Cuba, como Rusia o incluso China, y también de nuestra voluntad de cooperación, porque nosotros, la Unión Europea, representamos el 32%, un tercio casi del comercio exterior de Cuba, frente al 8% de China o al 8% de Rusia. Luego está claro que somos 4 veces más importantes desde el punto de vista de las relaciones comerciales que estos otros países. Y para ello estamos apoyando al incipiente sector privado, un sector privado que, a medida que se van liberalizando las posibilidades de acción empresarial privada, se desarrolla muy rápidamente, porque desde el año 21 se han creado 8.000 pequeñas empresas, medianas y pequeñas empresas. 8.000 en 2 años es una cantidad relevante. Y se trata, sin duda, de un proceso que debemos de apoyar, incentivar. Y tuve, durante mi estancia en Cuba, la oportunidad de destacar la importancia de un modelo de sociedad basado en la libertad de emprender, de concebir formas de aumentar la producción de proyectos personales, llevarlos a la práctica y de esta forma contribuir a las reformas, a la apertura, al bienestar social y al crecimiento económico. En cuarto lugar, también dije, como tantas veces he dicho aquí y en otras partes del mundo, que no podemos olvidarnos del contexto geopolítico actual. Cuba ostenta la presidencia del G77, juega un papel y tiene una responsabilidad especial en el ámbito multilateral, empezando por las Naciones Unidas. Cuba se ha abstenido en 4 votaciones en las Naciones Unidas sobre la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Se ha abstenido 4 veces. Otros países que pasan por ser mucho más cercanos a nosotros no lo han hecho. Y tenemos que defender nuestras posiciones en todas partes, pero sobre todo allí donde no se comparte nuestra postura. Es muy fácil ir a hablar con quien comparte tus posiciones. No es tan fácil, pero seguramente es más necesario hacerlo con quien no las comparte. Y el mensaje fue, como pueden imaginar, muy claro. Cualquiera que sea la forma en la que se analice esta guerra, está claro que hay un agresor y un agredido, que Ucrania es una víctima y Rusia es el agresor que bombardea sistemáticamente. Hoy ha habido de nuevo otro ataque con decenas de civiles muertos, destruyendo infraestructuras y destruyendo el territorio. Y finalmente, en el curso de los encuentros que tuve, recordé en varias ocasiones el discurso de Obama en La Habana en 2016, hace de eso ya 7 años largos. Recordé las palabras de Obama, un discurso, uno de sus más inspiradores discursos,
y dejé clara la posición de la Unión Europea sobre el embargo de Estados Unidos, digo la posición de la Unión Europea, no la mía, que también, de la Unión Europea, que se expresa cada año en el voto en la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre el embargo de Estados Unidos y sobre la inclusión de Cuba en la lista de los estados patrocinadores del terrorismo, decidida por el presidente Trump en los últimos días y no en las últimas horas de su mandato. Una decisión que afecta directamente a las condiciones de vida de los cubanos y socava el proceso de reforma y modernización en la isla. Como saben, lo he dicho, seguiremos rechazando el embargo, lo hicimos el pasado 3 de noviembre del año pasado, y creo que es de justicia recordar las palabras de Obama al respecto. Y uno no puede dejar de pensar cómo hubiera sido la historia del mundo y también la de Cuba si esas palabras y ese espíritu con el que Obama viajó a La Habana se hubiera continuado por sus sucesores. Pero los electores americanos lo decidieron de otra manera y por eso estamos ahora analizando las cosas como son, y en mi viaje a Cuba también lo he hecho, en el marco del cumplimiento de las obligaciones institucionales que como alto representante de la Unión tengo para cumplir todos y cada uno de los acuerdos que están en vigor. Muchas gracias. Paljon kiitos, korkea edustaja, tästä puheenvuorosta. Ja nyt sitten ryhmien puheenvuorot tähän keskusteluun. Ensimmäiseksi EPP-ryhmän nimissä edustaja. Gracias. Vamos a pasar a los grupos políticos. Ahora en nombre del PP, el señor López Gil. 1 minuto y medio. Gracias, señora presidenta, señor alto representante. En Cuba, desde hace 70 años, la norma es la constante violación de los derechos humanos. Hoy se encuentran más de 1.000 presos políticos en esa isla, solo por haberse manifestado con ideales molestos al régimen. Es sorprendente que su reciente visita oficial de nuestro alto representante a Cuba fuese justificada con el objetivo de acercar a ese régimen a la cumbre de la Unión Europea y la CELAC. Leyendo las comunicaciones emanadas del Servicio Europeo de Acción Exterior, solamente se destacan los encuentros con el régimen y empresas afines, pretendiendo así una imagen de normalidad e ignorando cualquier encuentro público con familiares de presos políticos o visitas a las prisiones para certificar el bienestar de algún preso. Curiosamente, recordamos las palabras del señor Borrell cuando precisamente ofrecía no olvidar a quienes no manifestaran su alianza con la Unión Europea con respecto a la injustificada invasión rusa a Ucrania. Pareciera haber ignorado las manifestaciones de apoyo de La Habana al señor Putin. Debemos velar por el respeto a los derechos humanos en el mundo. Son los pilares fundamentales de la Unión Europea y, como tal, es el acuerdo en todos nuestros tratados. Hay suficientes razones para revisar la política de la Unión Europea hacia Cuba y suspender el acuerdo de diálogo político con esa isla. Así, igualmente, invitar a la CELAC para dudar de la invitación a la isla a esa cumbre en Europa. Muchas gracias. Kiitokset, edustaja López Gil. Gracias, señor López Gil. Ahora tiene la palabra el señor Javi López en nombre del SID. Muchas gracias, presidenta. Hoy debatimos sobre la implementación del Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político entre la Unión Europea y Cuba, aprobado en el año 2017, y la reciente visita del alto representante a la isla. Así que yo querría añadir algunas cosas. Uno, ¿por qué el alto representante viaja a Cuba? Para hacer cumplimiento de la política exterior, de un acuerdo de diálogo político que aprobó este Parlamento no hace muchos años y aprobaron los 27 Estados miembros de la Unión, con la voluntad de tener un diálogo constructivo, crítico, demandar apertura en la isla, pero poder hablar, poder utilizar la diplomacia como herramienta para cambiar las cosas. Hay que decir que la isla no hace poco que está como está. Hace muchas décadas, se acaba de recordar aquí.
Y con todo aprobamos ese acuerdo de diálogo político. ¿Por qué aprobamos ese acuerdo de diálogo político? Primero, porque los americanos abrieron antes la puerta diplomática con la isla. Segundo, porque llevábamos 2 décadas de posición común y de bloqueo y aislamiento diplomático, que el resultado fue nada como resultado. Y tercero, porque ya lo estábamos incumpliendo, ese bloqueo diplomático, porque teníamos jefes de Estado, ministros de Exteriores, que se dedicaban a viajar a la isla y entonces no tenía ningún tipo de sentido tener un bloqueo diplomático con el acuerdo, con la posición común. Por eso tenemos ese acuerdo, para hablar sinceramente, constructivamente, de democracia, de derechos humanos, por supuesto. Pero yo querría añadir 2 elementos. Para tener también credibilidad y la máxima legitimidad como Unión Europea y como Parlamento necesitamos 2 cosas. Uno, reivindicar la diplomacia con todos. Con todos, piensen lo que piensen, sobre todo los que piensan diferentes a nosotros, sobre todo en un mundo tan convulso con el que vivimos. Y segundo, hacerlo por igual con todos. Porque cada vez que nos acusan fuera sobre dobles estándares, no hagamos que tengan razones y argumentos para perder legitimidad cuando hacemos críticas sobre derechos humanos. Kiitos edustaja Lopez. Ja sitten seuraavaksi Renew-ryhmän nimissä. Gracias. En nombre del Renew tiene la palabra la señora Haranzova. Más de 1.800 detenidos, 760 siguen en prisión, 740 han sido condenados, máximo histórico de inmigración. Defensor de derechos humanos José Daniel Ferrer, desaparición forzada. Cuba, aliada de Rusia y de un criminal de guerra, Vladimir Putin. Sus civiles ingresan en las tropas rusas que están matando a ucranianos. Eso es Cuba actualmente. Y eso es el contexto de su visita, señor alto representante. Pues le pregunto, ¿es ahora el momento de desarrollar nuestras relaciones con este país? Con un país que no comparte nuestros valores, que no respeta derechos humanos y que apoya a Rusia en esta guerra? Claro que no. Al contrario, es el momento de suspender nuestro acuerdo con Cuba y decir, vamos a apoyar a la sociedad civil, a los cubanos en su camino hacia la democracia. Gracias. Paljon kiitos Dita Charanzova. Muchas gracias, señora Haranzova. Ahora, en nombre de los Verdes, ahora tiene la palabra el señor Jordi Solé. Gracias, presidenta. Señor representante, Cuba está atravesando una de las peores crisis de las últimas décadas. Crisis de desabastecimiento, sobre todo de combustible, inflación, la mayor ola de migración en décadas. Sin duda, el bloqueo norteamericano con efectos extraterritoriales es una de las causas de esta situación. Lo es. Aunque el embargo no puede ser la justificación para todos los males de la isla. Por ejemplo, no justifica para nada la situación de los derechos humanos, que también es delicada, con presos políticos y restricciones a las libertades fundamentales. Y mientras tanto, en lo geopolítico, el gobierno cubano, lejos de condenar la invasión rusa de Ucrania, estrecha vínculos con la Rusia de Putin, buscando su petróleo, su trigo, su apoyo financiero y sus turistas. Este panorama, quizás en un cierto sentido, no pone las cosas fáciles al acuerdo de diálogo político y cooperación, pero creo que, a su vez, este contexto hace que este acuerdo sea más necesario que nunca, porque al menos nos da una plataforma para intentar incidir en cuestiones de interés mutuo, acompañar reformas y aperturas de tipo económico e institucional y mantener diálogos sobre derechos humanos como el que tendrá lugar en La Habana en noviembre, liderado por el señor Gilmore. Y creo sinceramente que es mejor esto que nada, porque nada era lo que nos brindaba la posición común anterior. La senda del acuerdo es compleja y requiere perseverancia y esfuerzos de todas las partes, pero visto el contexto, señor Borrell, sigo creyendo que es la mejor alternativa, más teniendo en cuenta nuestra renovada ambición para intensificar relaciones con América Latina y el Caribe. Gracias. Kiitokset Jordi Solé. Sitten ECR. Gracias, señor Solé. Y ahora en nombre del ECR tiene la palabra el señor Terch.
Buenas tardes otra vez. Bueno, primero a Javi López, a mi amigo Javi López, decirle que todo lo que ha ido enumerando sobre Nicaragua se puede aplicar exactamente igual a Cuba. Y, sin embargo, con Nicaragua la quiere castigar y a Cuba quiere hablarnos de la modernización, como el señor Borrell, que nos habla de que está habiendo unas reformas y una modernización. Las reformas que ha habido es que a una serie de menores de edad les han puesto 10 años de cárcel por gritar libertad. Esa es la modernización que ha habido en Cuba últimamente y por la cual estamos premiando con dinero, con millones de euros que le está llevando el señor Borrell, pese a una resolución de este Parlamento que le dijo que había que aplicar la cláusula democrática del acuerdo y había que suspender los pagos y el acuerdo. No ha habido nada de eso, al contrario, ha ido a Cuba a hacer otra vez de abogado de la dictadura cubana, pidiendo el levantamiento de ese del fantasmal embargo. Eso ha hecho propaganda para la dictadura. Por eso yo le digo, no se puede ser representante de 27 democracias y estar todo el día defendiendo a una dictadura. Dimita usted, señor Borrell, de verdad, o váyase a Cuba a defender esa dictadura criminal. Kiitokset edustaja Herman Terts ja nyt sitten Gracias. Ahora tiene la palabra Manu Pineda, en nombre de la izquierda. nimissä. Olkaa hyvä. Bueno, gracias, presidenta. Señor Borrell, usted ha visto en Cuba un pueblo que pasa necesidades, pero también ha visto un pueblo que es consciente de quién es el responsable de sus necesidades, que es un bloqueo estadounidense que dura ya casi 62 años. Tenemos que profundizar nuestras relaciones con Cuba y luchar contra ese bloqueo, por el bien de Cuba y por el bien nuestro, porque ese bloqueo asfixia a Cuba y a nosotros nos impide acceder a los avances científicos, biofarmacéuticos y de otro tipo que genera Cuba cada día. Y también a nuestros empresarios les impide invertir en Cuba sin miedo a la represalia estadounidense. Tenemos que apostar por el respeto a la soberanía cubana, pero también defender la nuestra. Tenemos que independizarnos de Estados Unidos. Tenemos que ser soberanos y no subordinados a los dictados de Washington. Debemos apostar por un nuevo orden internacional multilateral, donde los pueblos se relacionen entre sí de forma libre, soberana, mirándose cara a cara y sin ningún tipo de coacción ni injerencia. Los próximos 17 y 18 de julio tendremos oportunidad de defender eso en la cumbre Unión Europea-CELAC. Espero que no perdamos esa oportunidad. Muchas gracias. Kiitokset edustaja Manu Pineda. Gracias, señor Pineda. Ahora tiene la palabra Lefteris Nicolau Alavanos. Muchísimas gracias. Cuba ha establecido importantes derechos para su pueblo, como por ejemplo la salud exclusivamente pública y gratuita, donde dedica el 24% de su presupuesto nacional. Así ha podido luchar contra la pandemia y asistir con brigadas médicas a decenas de pueblos del mundo. Los Estados Unidos, con su bloqueo asesino, las demás medidas que han causado más que 140.000 millones de dólares en daños, y la Unión Europea, que calumnia a Cuba por violaciones de los derechos humanos y pretende aprovecharse del bloqueo para promover los objetivos del capital europeo, tienen una meta declarada de socavar los logros del pueblo cubano. Quienes realmente se preocupan por las necesidades del pueblo cubano deben exigir hoy el levantamiento inmediato del bloqueo impuesto por el imperialismo norteamericano y de todas las sanciones que atentan contra los derechos del pueblo cubano y las conquistas de su revolución, privándolo del acceso a bienes y servicios básicos. Deben reconocer el derecho inalienable del pueblo cubano a decidir su futuro sin intervenciones extranjeras. Kiitokset edustaja Nicolau Alavanos. Ja Gracias, señor Alavanos. En la palabra ahora Gabriel Mato. Gracias, presidenta. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado. Son palabras suyas, señor Borrell. Usted ha ido a Cuba hace 2 semanas.
No ha pronunciado la palabra presos políticos o de conciencia. No se ha encontrado con los familiares ni con la sociedad civil no dependiente del régimen. No ha pronunciado la palabra libertad, que es lo que busca el pueblo cubano cuando huye de la tiranía. Usted ha dicho que son unos grandes socios comerciales, que diferimos en cómo organizamos nuestros gobiernos y que la Unión Europea no tiene la voluntad de que se impongan cambios en Cuba. ¿Me podría decir en qué hemos avanzado? Yo se lo digo, en nada. Cuba sigue siendo una de las dictaduras más longevas. Sigue habiendo miles de presos políticos en las cárceles. Sigue sin haber elecciones libres. El pluralismo político no existe. Sigue habiendo falta de independencia judicial, represiones sistemáticas de las voces opositoras. ¿A eso podemos llamarle avanzar? No, señor Borrell, no hemos avanzado y no debe conformarse. La Unión Europea debe aspirar a que se produzcan cambios en la isla. Ratifiquen esa política y defiendan la democracia también en Cuba. Los que allí lo sufren lo merecen. Gracias, señor Borrell. Paljon kiitos, edustaja Mato. Ja Gracias, señor Mato. Ahora tiene la palabra el señor Smerillo. Presidenta, la misión a Cuba del alto representante fue un acontecimiento importante. Visitar Cuba es acortar distancias con el pueblo cubano, reforzar la autonomía estratégica europea, defender el interés continental, ya que la Unión Europea es el principal socio comercial de Cuba. Un acto soberano alineado con la postura europea contra el bloqueo económico estadounidense y la inclusión de Cuba en esa lista de países que fomentan el terrorismo. Tenemos que aplicar las relaciones tal como se recogen en ese acuerdo del 2016. La Unión Europea tiene que ser autónoma y tiene que optar por intercambios diplomáticos, comerciales y sociales, siempre respetando el Estado de Derecho y la autodeterminación de los pueblos. Tenemos la responsabilidad de preparar bien la cumbre UE-CELAC de julio. El encuentro con el presidente Díaz-Canel ha sido sin duda un paso en la buena dirección. Gracias. kiitokset, edustaja Smerillo. Ja sitten Gracias, señor Smerillo. Ahora tiene la palabra el señor Bauzá Díaz. Muchas gracias, presidenta. Señor Borrell, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da por probada la intervención de la dictadura cubana en el asesinato de Osvaldo Payá y de Alo Cepero hace 11 años. Tarde, pero se ha conseguido gracias al incansable trabajo de su hija, de Rosa María Payá, y de tantos otros cubanos que defienden la dignidad y la libertad fuera de la isla. Una prueba más de que, lamentablemente, su visita ha sido una oportunidad perdida, señor Borrell. Porque ¿con qué sociedad civil se ha reunido en ese paseo por La Habana Vieja? Porque con los presos políticos y sus familiares no lo ha hecho. Ni siquiera con el principal líder de la oposición, José Daniel Ferrer, que lleva 2 años sufriendo torturas en la prisión de Mar Verde y más de 3 meses desaparecido. Señor Borrell, usted que acaba de regresar de Cuba, ¿me puede asegurar que José Daniel Ferrer está vivo? Porque su mujer, sus hijos, su familia no pueden hacerlo. El acuerdo de Cuba o con Cuba estaba pensado para que, a cambio de nuestra colaboración, se eliminara la represión política. Así que, señor Borrell, cuando le pongan la alfombra roja en julio a Díaz-Canel, estará recibiendo a ese verdugo de 1.048 presos políticos cuyo único logro es seguir avanzando en la represión de los cubanos en beneficio propio. Muchas gracias, presidenta. kiitokset, edustaja Bauzá Díaz. Ja sitten Gracias. Señor Bauzá, tiene la palabra la señora Fotyga. Thank you, President. High Rep Vice President. Gracias, presidenta, alto representante. Hemos visto décadas de desestabilización en Latinoamérica, represión contra el pueblo cubano, alineamiento con esa guerra rusa en Ucrania. Y usted, a la luz de todo esto, decide ir a Cuba. Una semana después de las declaraciones del régimen cubano. Declaraciones de apoyo incondicional a favor de esa guerra. Alto representante. Esta política para con Cuba hay que replanteársela. Gracias. edustaja Fotyga ja sitten edustaja David Lega. Ni har ordet, varsågod. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor David Lega. Jesús.
Take your time. All the way down? Yeah, it's going down. Okay. All the way down? Is it maximum? This is the maximum. And also down with the microphones a lot. All the way down if possible. Because otherwise... Thank you. Gracias, Presidenta y Alto Representante Borrell. El pueblo cubano merece una explicación. Cuando se firmó el acuerdo en 2016, fue con la condición de que iba a haber un nuevo acuerdo que iba a obligar al gobierno a mejorar los derechos humanos. Nadie puede asegurar que el régimen cubano lo haya cumplido. Desde entonces, el ADPC ha previsto la suspensión en caso de que haya violación de derechos humanos. Entonces, ¿por qué no ha pedido una reunión urgente como prevé el acuerdo? ¿Por qué las relaciones Unión Europea y Cuba siguen como si nada cuando ese acuerdo promete el respeto de los derechos humanos? ¿Por qué no se reunió usted con ningún activista, con ningún defensor de derechos humanos en su reciente visita a Cuba? Por favor, alto representante, señor Borrell, por favor, haga algo. Actúe ahora. Demasiadas generaciones en Cuba se han visto desprovistas de sus derechos. Paljon kiitos, edustaja Lega. Ja sitten edustaja Jordi Cañas. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Jordi Cañas. Gracias, Presidenta. Señor Borrell, en relación a su visita a Cuba, usted decía que hay que hablar con todo el mundo. Yo lo suscribo. Pero la pregunta es, ¿de qué se habla con todo el mundo? Y la pregunta es, ¿usted ha hablado con el señor Díaz-Canel o con las autoridades cubanas sobre la libertad de los presos políticos? ¿Ha hablado de que cesen las persecuciones a los premios Sájarov que dio este Parlamento? ¿Ha hablado usted con la oposición democrática o con los familiares de los presos políticos o no le ha dejado el señor Canel? Pero el problema no es hablar, es de qué se habla. Miren, y sobre todo, ¿les ha dicho ustedes a las autoridades cubanas de que si no cumplen sus compromisos con el acuerdo, este puede ser suspendido? Yo creo que no. ¿Y sabe por qué? Por aquí decían que nada, ¿no? Hemos repetido la palabra nada muchas veces. ¿Sabe usted por qué Cuba no hace nada? Porque sabe que puede no hacer nada. Porque no haciendo nada, no le pasa nada. A Cuba sabe que no le pasa nada no haciendo nada. Y por eso hace lo que hace. Nada. Gracias, Presidente. Kiitokset edustaja Cañas ja sitten edustaja Francisco. Muchísimas gracias, señor Cañas. Tiene la palabra el señor Millán Mon. Cuba experimentó un giro importante con el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación en 2016, pero pasados 6 años el resultado ha sido decepcionante, en especial en materia de respeto de derechos humanos. La durísima represión de las manifestaciones de julio del 21 fue una prueba más de la permanencia de los rasgos más duros del régimen, que no está dispuesto a evolucionar ni a reformarse desde dentro. Señor Borrell, parece usted justificar su viaje en unas reuniones previstas por el acuerdo. ¿No podía aplazarlas? ¿No podía ser sustituido por su secretario general en ellas? Hoy nos ha comentado que en su visita tuvo ocasión de escuchar a voces críticas cubanas. ¿Puede ser más explícito? Digo esto porque, según mi información, los defensores de los derechos humanos, los numerosos presos políticos, sus familias, están disgustados, desalentados, porque usted no se ha reunido con ellos. Termino. Usted nos anuncia la visita en noviembre a la isla del representante especial de la Unión para los Derechos Humanos. No me parece tan gran novedad. Recuerdo que hace años, privilegio de ser mayor, ya fue el señor Lambrinidis. Los resultados están a la vista. Yo solicitaré a mi grupo que al día siguiente de que el señor Gilmar regrese de Cuba, comparezca en este Parlamento para explicarnos los objetivos y los resultados de ese viaje. Gracias. Kiitokset edustaja Millán Mon. Muchísimas gracias, señor Millán Mon. Vamos a pasar ahora al turno libre de intervenciones. Hay 5 solicitudes de intervención.
Tenemos un poquito de retraso, así que daré la palabra solo a 3 de los solicitantes, uno por grupo. Sara Skyttedal en primer lugar. Tack så mycket, fru talman. Den som vill visa... Muchas gracias, señora presidenta. Aquellos que quieren ser solidarios con el pueblo cubano no son solidarios con el régimen cubano. Esto requiere que se actúe con mayor claridad, decía el alto representante. Pero hemos escuchado también a representantes de la izquierda que quieren defender el régimen cubano, un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos, activistas y que reprime a los activistas. Me parece vergonzoso y creo que tenemos que ser solidarios con el pueblo cubano. Sí, Ana Miranda. Muchas gracias, Ana Miranda. Qué importante es que la Unión Europea haga escuchar su voz en la lucha contra el bloqueo, pero también en intensificar estas relaciones diplomáticas. El bloqueo de Estados Unidos a Cuba es inaceptable, injusto e inhumano. La extrema derecha ya no sabe qué hacer y provoca esta resolución. Y bien sabemos que desde 2019 hasta la actualidad, Cuba ha tenido un recrudecimiento del embargo. El presidente Donald Trump hizo sus deberes y colocó antes de salir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Por favor, el país que ha ayudado a miles de personas con sus médicos y misiones humanitarias, a miles de personas en todo el mundo. El aumento de medidas escalonadas para hacer daño a la economía y generar prejuicios humanitarios es descomunal. Se cortan las relaciones consulares, se impide la reunificación familiar, a los cubanos se les dificulta obtener visas para viajar o emigrar. Durante la pandemia, el bloqueo también se intensificó en impedir la importación de ventiladores pulmonares y la importación de oxígeno, y también evitar la producción de las vacunas cubanas y su escalado industrial. El bloqueo provoca daño humanitario, sufrimientos, privaciones, angustia y es una violación del derecho humanitario. No lo dice la eurodiputada del BNG, lo dice Naciones Unidas. Les recuerdo que solo dispone de 1 minuto en este turno libre de intervenciones. Muchas gracias. Son Pimenta López tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. El debate de hoy permite que haya algunas fuerzas políticas que se planteen y presenten su posición, pero lo que necesitamos es normalizar las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Ese camino se abrió con el acuerdo de cooperación político de cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Hablemos del bloqueo criminal de Estados Unidos. Lleva 60 años atentando contra Cuba, con un perjuicio enorme contra su economía. Es una agresión sistemática y violenta a los derechos del pueblo cubano. Hablemos de los avances de la Revolución cubana, sobre todo en cuanto a lo político, lo económico, lo social, lo cultural, la política de solidaridad internacional, sobre todo en el ámbito de la salud. Hablemos de la resistencia, de la determinación de su pueblo en la lucha contra la injerencia de Estados Unidos, en la defensa del derecho soberano a decidir sobre su destino, siguiendo por el camino de la revolución socialista. Toda la solidaridad con Cuba y con su pueblo. Paljon kiitokset, kollega. Ja nyt sitten kutsumme korkean edustajan. Muy bien, muchísimas gracias. Daré la palabra al alto representante para que pueda poner final a este debate. Adelante. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Este debate me suena a otros debates anteriores que hemos tenido sobre la cuestión y está claro que hay una fuerte carga ideológica en las posiciones de unos y de otros. Yo voy a intentar contestar a algunas consideraciones de tipo concreto, porque no creo que pueda hacer otra cosa. A los que han dicho que me dedico a transportar centenares de millones a la isla para mantener el régimen cubano,
Vamos a ver, para el periodo 21-24, en nuestros presupuestos tiene 21-24, 21, 22, 23, 24, 4 años. Cuba tiene una asignación de 91 millones de euros. 91 millones de euros para 4 años no son cientos de millones los que yo he transportado durante mi viaje. Les parecerá bien o les parecerá mal, pero las cifras son las cifras. 91 millones en 4 años. Estos fondos se dividen aproximadamente en 2 partes que afectan a 2 áreas prioritarias. Una es la modernización de la economía y otra la transformación ecológica. Y van orientados fundamentalmente a apoyar el desarrollo de actores económicos emergentes, en particular las llamadas MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas privadas, que son un factor de transformación económica y social de la sociedad cubana, sin duda alguna. Y tratamos de brindarles apoyo técnico y ayudarlas a que desarrollen sus capacidades y se conviertan en un actor relevante que impulse la transformación de Cuba. Luego está también el apoyo a la juventud y en particular el liderazgo femenino, que entendemos que es un elemento transversal en nuestros programas de cooperación, y esto es especialmente importante en el contexto cubano, donde tantos y tantos jóvenes están emigrando en búsqueda de mejores oportunidades. Esta es la realidad de las cifras. Insisto, pueden estar ustedes de acuerdo o en desacuerdo con que lo hagamos o no lo hagamos, pero por favor, no hablen de números que no son los que son. Los números son los que yo les he dado y se canalizan a través de las Naciones Unidas y de organizaciones o de la sociedad civil de nuestros Estados miembros o de aquella que todavía hay en Cuba y puede canalizarlos al margen del gobierno. Está claro, de todas maneras, que cuando damos un apoyo para la modernización de las administraciones que afectan al despliegue de las empresas privadas, pues naturalmente va a las administraciones. Pero eso redunda, en última instancia, en beneficio de aquellos cubanos que aprovechan la posibilidad de desarrollar sus actividades empresariales y profesionales. Luego está el gran tema de que si hay que acabar con el acuerdo y suspender el diálogo y la cooperación. Bien, yo simplemente les digo que la posición anterior, la denominada posición común, no dio ningún resultado tangible en dichos ámbitos y que nosotros ofrecemos a Cuba no solo una muy pequeña ayuda a los cubanos, sino también un modelo socioeconómico y sociopolítico basado en la sostenibilidad económica y social y en una sociedad democrática. Y esta es lo que aportamos, es el punto de partida en este diálogo crítico y constructivo que tenemos en el marco del acuerdo de asociación, y para eso aprovechamos los mecanismos de diálogo que nos da el acuerdo. Durante mi presencia, miembros de mi equipo tuvieron la posibilidad de entrevistarse con algunos familiares de presos del 11 de junio, de cuyo encuentro me dieron cumplida cuenta. Y harán ustedes muy bien en llamar al señor Gilmore a que venga aquí al Parlamento y les explique el resultado del diálogo sobre el tema de derechos humanos que va a desarrollar en noviembre. Yo creo que hice lo que tenía que hacer. Nuestra política no es la de bloquear el diálogo por la situación política de Cuba. Nuestra política es de utilizar las oportunidades y posibilidades que nos da este acuerdo. Es lo que he hecho. No todo en diplomacia es el megáfono, aunque yo creo que en mi rueda de prensa posterior al encuentro, no con el ministro que estuvo enfermo, sino con la viceministra, dice 9 veces utilicé la palabra derechos humanos, 9 veces. Estuvo claro, presente en nuestras conversaciones a todos los niveles, y de la misma manera les tengo que decir que sí, que los empresarios europeos y españoles en particular que están presentes en la isla se encuentran a dificultades que son consecuencia de esta calificación
de Estado protector del terrorismo que pone muchas trabas al funcionamiento de las inversiones que los empresarios han hecho allí y que nosotros, en todos los ámbitos en los que hemos podido, hemos intentado que se corrigieran, porque no creo que sea bueno para la evolución política de Cuba ni para el bienestar de los cubanos este tipo de restricciones. En todo caso, yo no les voy a convencer de nada, los que han manifestado su opinión crítica. Tampoco ustedes me han convencido a mí. Sigo pensando que ese viaje no solamente era necesario, sino que ha dado de sí todo lo que podía dar de sí y ha abierto vías para seguir en ese diálogo y en la cooperación, buscando la evolución del sistema político cubano hacia aquello que a nosotros nos gustaría, que es un régimen político multipartidista como el que tenemos y consideramos que es ciertamente el mejor. En cuanto a la posición de Cuba con respecto a la guerra en Ucrania, si yo tuviese que hacer lo que me proponen que haga con Cuba, con todos los países del mundo que se han abstenido o han votado a favor de Rusia en las votaciones de las Naciones Unidas, mi jornada de trabajo acabaría antes. Muchas gracias. Paljon kiitos, arvoisa korkea edustaja. Nyt on tämä keskustelu päättynyt. Muchas gracias. Pues terminamos con este debate y la votación tendrá